Cordial saludo para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Marín, estudiante del programa de Administración de Empresas. A continuación voy a exponerles los resultados del trabajo investigativo que realicé para mi trabajo de grado, denominado la Ruta Metodológica para la Gestión del Riesgo en los Procesos del Centro de Sistemas de Antioquia, CENSA. Vamos entonces a iniciar con un breve resumen de lo que fue el trabajo investigativo. Y básicamente podemos resumir desde el planteamiento del problema, y era que se necesitaba o no se tenía implementada una ruta metodológica para la gestión del riesgo que garantizara una óptima eficiencia y eficacia de la gestión empresarial y a su vez el mejoramiento de los procesos. Por ello, los objetivos que tuvimos claros era conocer cuál era el grado, ¿cierto?, de aplicabilidad y de comprensión de los conceptos de la gestión del riesgo en todos los procesos de CENSA. Evaluar la ejecución de las actividades con respecto a la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos en los procesos. Y un tercer objetivo era aplicar estrategias y metodológicas enfocadas a la implementación de prácticas pertinentes para la gestión del riesgo en los procesos. ¿Por qué llevamos a cabo este trabajo investigativo? Porque el Centro de Sistemas de Antioquia, CENSA, quería conocer o identificar cuál era la ruta adecuada para gestionar sus riesgos empresariales, ¿cierto? Riesgos estratégicos, de imagen, operativos, de cumplimiento, de tecnología, laborales, en fin, todo el tipo de riesgos. Y generar y establecer una cultura de la prevención en la institución como tal, que le permitiera de alguna u otra manera indagar si estos riesgos se materializaran, no ocasionaran reprocesos o clientes insatisfechos que a su vez afectaran la imagen de la institución. Utilizamos una metodología para esa investigación de tipo descriptiva, ya que analizamos, comprendimos, interpretamos información y a su vez tuvimos un enfoque cualitativo y estudio de caso, ¿cierto? Un tipo de estudio de caso debido a que nos enfocamos en la identificación y aplicabilidad de esos sujetos de incidencia, es decir, esos líderes de proceso de CENSA que necesitaban o requerían tener formación o eran los que identificaban esos riesgos en los diferentes procesos. Digamos que hoy en día las empresas están expuestas constantemente a riesgos y esto puede afectar el cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales. Entonces, por ello, desde allí surge la administración de riesgos empresariales, lo que proporciona a las organizaciones medios necesarios para identificar los riesgos que se puedan presentar, medir su magnitud y definir la forma de responder ante ellos. Y de esta forma que no afecten los intereses, el patrimonio y la responsabilidad de la organización. Es por ello que la administración de riesgos empresariales involucra a todos los empleados en su propósito y abarca todos los procesos de la empresa, bajo el apoyo decidido de la alta dirección, quien es en primera instancia la responsable de administrar los riesgos a los cuales se enfrenta la empresa día a día. Entonces vamos a pasar hablar un poco sobre las generalidades que tuvimos y los resultados que tuvimos de esta ruta metodológica. Vamos entonces a pasar a hablar de cuál fue el resultado de esta ruta metodológica y podemos observar que la ruta metodológica creada, ¿cierto?, y diseñada para CENSA, de acuerdo a ese trabajo investigativo que se realizó, está enfocada en 5 rutas o 5 fases, digámoslo así, 5 fases, una de diagnóstico y ya la vamos a otra pues de análisis de contexto, identificación, diseño y elaboración de instrumentos finales. Vamos entonces a detallar brevemente cada una de estas fases que se identificaron y que quedaron de alguna u otra manera como el instrumento y como la ruta metodológica a aplicar en CENSA para la gestión del riesgo. Una primera fase fue el diagnóstico inicial, ¿cierto? Allí lo que se pretendía era hacer un diagnóstico sobre el nivel de conocimiento que tenía cada uno de los procesos de la institución sobre el análisis del contexto, es decir, esos factores internos y externos, y a su vez esa identificación de partes interesadas, cuáles eran sus necesidades, expectativas, entendiendo como partes interesadas esos grupos de interés, ¿cierto? Riesgos y oportunidades, qué conocimiento se tenía respecto a esto, y para llevar a cabo
toda la gestión del riesgo como tal y los conocimientos que tenía la organización como tal, ¿cierto? Que había aprendido la organización y sobre la gestión del cambio. Es por ello que de allí se hizo un estudio, ¿cierto? Y se identificó en cada uno de los procesos cuánto o qué conocimiento se tenía en cuanto a contexto y partes interesadas, en cuanto a la gestión del riesgo y oportunidades, gestión del conocimiento y la gestión del cambio, ¿cierto? Esto nos arrojó unos resultados que obviamente nos podía dar de alguna manera luces para poder llevar a cabo esta ruta metodológica. Posteriormente, pasamos a unas fases 2 y 3. En las fases 2 y 3, allí entonces hicimos un trabajo de analizar esos factores internos y externos de la organización y esas necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y a partir de allí, ¿cierto? Identificar y asociar esas partes interesadas y esos riesgos y oportunidades a los factores internos y externos, ¿cierto? Es decir, hicimos un análisis general de esos factores internos y externos para poder desde allí, que esa sea la base para identificar cuál era la ruta para la gestión del riesgo adecuada para Sensa. De allí, entonces, obtuvimos el siguiente resultado. En estas fases, entonces, ¿qué realizamos? Asociamos de las partes interesadas, ¿cierto? Hicimos una asociación de partes interesadas, de riesgos y oportunidades y la gestión del conocimiento aplicables a cada uno de los factores internos y externos definidos dentro de un análisis que se hizo prospectivo, ¿cierto? Ese análisis prospectivo lo quisimos hacer con una herramienta de prospectiva, ¿cierto? Tecnológica, que es gratuita, que es el software gratuito Mac, ¿cierto? De allí identificamos cuáles eran esos factores internos y externos a los cuales Sensa tenía que enfocarse y que de allí se podían originar los respectivos riesgos, ¿cierto? Los respectivos riesgos como tal organizacionales. Entonces, desde allí se construyó esta matriz y se identificaron los procesos, el tipo de factor, la clasificación del factor, ¿cierto? Las partes interesadas, la descripción del factor o digamos, de ese factor interno y externo, las causas y objetivos, cuál era, si eso ocasionaba un riesgo y qué riesgos se ocasionaban y qué oportunidades se pueden ocasionar, ¿cierto? Porque se pueden ocasionar tanto riesgos como oportunidades a partir de los factores internos y externos. Y a su vez, como nuestro enfoque era proyectarnos a una certificación bajo la norma ISO 9001 versión 2015, ¿cierto? Entonces, desde allí también pensábamos cuál era el aporte, a qué numeral de la norma ese riesgo impactaba o esa oportunidad como tal. Ok, posteriormente, dentro de ese análisis que se hizo, identificamos cuáles eran esos factores internos y externos de Sensa, escogiendo esos 18 factores importantes, ¿cierto? Y relevantes. Dichos factores, ¿cómo se identificaron? A partir de un análisis PESTA, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese análisis macro, digamos, macro de los factores externos en aspectos políticos, legales, económicos, financieros, socioculturales, tecnológicos y ambientales. Y para los factores externos y para los internos, aspectos relacionados con temas de infraestructura, personal, procesos, tecnología y otros, ¿cierto? Llegando a la conclusión que estos eran los factores internos y externos de Sensa a los cuales teníamos que hacerle un análisis y desde allí montar y diseñar toda una ruta metodológica para la gestión del riesgo. Aquí está una clasificación general de qué son factores externos e internos, que de allí fue que se hizo la clasificación para los factores de Sensa. Y esto ya es un resumen del resultado que nos dio el análisis prospectivo de los factores internos y externos, ¿cierto? Como les dije, es un software gratuito para prospectiva tecnológica, ¿cierto? Y análisis estructurales. En este caso, este fue el resultado que nos dieron de los 18 factores en los que Sensa debe poner, digamos que todo cuidado como tal. Y podemos decir que allí encontramos entonces en qué factores tenemos que construir un plan estratégico, que son los factores que están entre la zona 1 y 2, en qué factores están sujetos a una medición constante, que son los de la zona 3,
Y los de la zona 4, esos factores internos o externos que pueden servir para construir el plan estratégico operativo como tal. Entonces, esta es una herramienta muy importante porque digamos que trascendemos a un análisis DOFA tradicional a irnos a un tema prospectivo que nos permita obviamente adelantarnos más a un tema de futuro, ¿cierto? Y ver y proyectar a la organización en un tema, digamos, de perspectiva a futuro. Ok, en este caso, ¿cierto? En este punto de las fases 2 y 3, también observamos la identificación de las partes interesadas, identificamos cuáles eran las partes interesadas, cuáles eran sus requisitos en cuanto a las necesidades y expectativas, cuál era su impacto, influencia frente al sistema de gestión de calidad, y le hicimos y establecimos cuáles eran los métodos para hacerle seguimiento y cuáles eran los procesos responsables de hacerle seguimiento a ese relacionamiento con esa parte interesada. Partes interesadas como estudiantes, proveedores, padres de familia, acudientes, colaboradores, ¿cierto? En fin, todos los grupos de interés que hacen parte de la organización, también los entes gubernamentales y demás. Y finalizamos nuestro proyecto investigativo y nuestra ruta metodológica, que fue el entregable, con las fases 4 y 5, ¿cierto? En las fases 4 y 5 ya identificamos y realizamos un diseño para la documentación de esos riesgos y esas oportunidades, que en últimas es la esencia o era la esencia final del proyecto como tal. Y a su vez elaborar esas matrices en las cuales se pudiera documentar esos riesgos y oportunidades identificados para realizar la respectiva gestión de los mismos. De allí entonces se logró llegar a matrices muy acorde a la institución, unas matrices, digamos que muy resumidas a matrices que en el medio pueden existir, ¿cierto? Unas matrices adaptadas a Sensa y que pueden ser modelo para cualquier tipo de organización. Y se hizo un análisis de todo el contexto y en todos los pasos secuenciales para poder llegar a esta matriz. Está la matriz de gestión del riesgo, en una parte se identifica el riesgo, se analiza el contexto, que ya lo hicimos y ya digamos que resumimos cómo analizamos ese contexto estratégico, analizamos y evaluamos el riesgo y hacemos un tratamiento del riesgo. Esa es toda nuestra matriz y nuestro entregable para el tema de la fase 4 y 5, y a su vez no solamente pues, se pueden materializar riesgos, sino que los factores internos y externos también pueden ocasionar oportunidades que sean beneficiosas para la organización y para la institución. Por eso entonces está esta matriz ya como resultado final de nuestro trabajo investigativo. Proceso, parte interesada, condición actual, fortaleza, oportunidad y plan de acción y o propuesta de plan de mejoramiento. Y factores de incidencia, el tiempo requerido, costo incurrir, personal requerido y beneficios para la empresa. Eso es una matriz para abordar las oportunidades. Entonces, ya entonces para concluir, podemos decir que la implementación de nuevas metodologías que buscan la eficiencia operativa de los procesos organizacionales es indispensable la identificación de las fortalezas y debilidades del capital humano involucrado en esos procesos de innovación. Por tal motivo, para lograr el diseño y desarrollo adecuados de la ruta metodológica ideal para la institución Sensa, se logró identificar y fortalecer aquellos en cuanto al conocimiento de la gestión del riesgo en los colaboradores de la institución. Y para concluir ya, esta última apreciación es, para todo tipo de organización en la actualidad, es relevante implementar estrategias de prevención que permitan una adecuada gestión de los riesgos empresariales y que estos a su vez fortalezcan aquellas ventajas competitivas que posicionen la marca empresarial en el mercado. Y por lo anterior, la ruta metodológica de gestión del riesgo diseñada para el Sensa ha tenido óptimos resultados para el fin esperado, debido a que ya se logró la certificación bajo la ISO 9000 versión 2015 y esta matriz puede ser implementada en todo tipo de organización. Agradezco su atención. Muchas gracias.